temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El éxito está adentro, no afuera. Es que a ti te va bien y a ti te va bien y entonces tú me tienes que ayudar. Me di cuenta los inmensos vacíos de personalidad real que tenía. ¿Para ti qué es el éxito? Porque el éxito puede tener dos caras. A veces uno lo agradece profundamente y a veces profundamente uno lo maldice porque se enfrenta a las cosas que tiene que sacrificar por ser exitoso. ¿Quién es quien define el éxito? ¿Tú? ¿Los otros? ¿Sirve de algo? ¿Para qué sirve? Nosotros hemos estado en la montaña rusa conocida como, entre comillas, el éxito. Viviendo el propio o el ajeno. Y sabemos que puede ser tan brillante como cegador. No todos aguantan el viaje. ¿Es tu caso? El mío sí, ¿el tuyo? El mío también. Platiquemos. Antifrágiles. Personas que se benefician de las crisis. Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio. Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica, Francisco, somos eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Mónica Garza y estoy contenta pero nostálgica. Francisco Rivas. Me tiene muy emocionado. Ha sido pláticas muy intensas que me han dejado para seguirle pensando en casa, para seguir sintiendo. Gracias por este camino, Mónica. Yo creo que ha sido una experiencia exitosa. ¿Tú qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo y como todo éxito hay otra cara. Ah, claro. La fea cara del éxito. Es que vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué es el éxito? ¿Quién se considera exitoso? ¿Qué realmente te hace considerar exitoso? Porque hay unos, los iluminados, dirían los budistas, que dicen que claramente tu éxito está cuando estás primero bien contigo, no por la cuenta del banco que tengas, no por la posición que hayas alcanzado en la empresa en la que trabajas o en el oficio al que te dedicas, no porque tengas la familia más feliz del mundo. A veces tienes todo eso junto y tú no puedes ser feliz, ¿no? Absolutamente. Parece que el éxito te cae en la cabeza que tú estás sentado en tu casa y llega el señor éxito y te dice, mucho gusto, aquí estoy. Sí, claro. Y no que implicó muchos sacrificios. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando decidí estudiar psicología. Yo estaba en Tijuana, me había quedado sin chamba porque mi jefe me había dejado varado en México. Tenía a mi hermana que me hablaba todos los días para decirme lo idiota que yo era. Y decidí estudiar psicología. Trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche entre la escuela, entre estudiar, trabajar, los fines de semana porque no me alcanzaba el dinero. Y todo eso me llevó a poder construir un camino, pero fueron muchos sacrificios. O sea, a mí cuando me dicen, ay, ¿viste tal serie? Yo tengo 10 años de mi vida en donde no vi tele. Y no es una exageración. No la vi, no tenía tiempo. Claro. Yo tengo 26 años de mi vida haciendo tele, la que tú no veías. Pero fíjate que yo me considero exitosa hace relativamente poco tiempo y eso a mucha gente le puede sorprender porque he tenido la gran fortuna de formar parte de proyectos que han sido muy exitosos o que otros han considerado que son verdaderos éxitos. Sin embargo, yo empecé hace recientemente de tiempo a sentirme exitosa porque hace apenas poco que estoy contenta con quién soy, con lo que soy y con lo que he construido de mí hacia adentro, no de mí hacia afuera. Me he peleado muchas veces con ese éxito determinado por los demás, porque sí me ha implicado ciertos sacrificios, porque la competencia es salvaje y muchas veces me ha quitado la paz. Y me he sentido más contenta porque creo que en los últimos meses de mi vida he obtenido éxitos inesperados a nivel personal y a nivel profesional, donde he hecho cosas de forma independiente donde no había yo puesto ninguna expectativa, Francisco. El éxito también se mide en las expectativas de los demás. Ah, claro. Entonces, cuando yo
de repente me han sucedido cosas buenísimas donde yo no tenía ninguna expectativa y resultó ser un exitazo. Y entonces es donde digo, oye, esto que hice de una forma mucho más orgánica que otras perfectamente bien estructuradas y que no daban los resultados que yo esperaba, cuando lo hice sin tener expectativas, es cuando las cosas funcionaron y es cuando te terminas sintiendo realmente exitoso. Pero el éxito está adentro, no afuera. Lo interesante es saber cómo te lo llevas de adentro para afuera, ¿no? Efectivamente, mira, para mí, un poco retomando lo que dices es, sí, la primera vez que pude sentirme plenamente exitoso fue cuando dije, este soy y estoy contento con esto. No, y no me voy a cambiar. Ya entendí que no me voy a cambiar. Entonces voy a aprender a querer a este que soy. Exactamente. Y la otra parte en la que sí es de relación con el mundo, fue la primera vez que sentí que una persona que venía a consulta psicoterapéutica conmigo tuvo un avance importante. Y hay dos o tres historias padrísimas que tengo que contar. Una de ellas precisamente de los temas de los que hablamos de violencia familiar, de una mujer que era sumamente violentada y que pudo salir de su hogar a partir de decisiones propias, a partir de decir, claro, yo no quiero esto. Ya no, y yo la pude acompañar a una paciente que tenía un problema muy importante de sobrepeso, de abandono de sí misma, terminó la carrera bajo de peso, entró a trabajar. Y en el caso suyo el peso era importante porque tenía diabetes congénita. Entonces sí era un tema que tenía que atender, no era un tema estético, era un tema de salud. Y como ella se lo detectaron a muy temprana edad, en vez de trabajarlo, lo convirtió en algo negativo y entonces comía mucho dulce, tomaba mucho como una forma de autolesionismo. Entonces, el haberla visto salir fue uno de esos momentos impactantes. Hoy en la atención a víctimas o cuando hemos logrado trabajar con policías y policías que te agradecen y te dicen, a partir de que nos dieron este curso de capacitación, a partir de que modificamos este proceso, hoy hacemos un mejor trabajo, hoy podemos atender a las víctimas del país. Son esos momentos que me han ayudado a sentirme exitoso o a ver a mis colaboradores crecer. Eso es increíble, pero también hay que reconocer que cuando uno tiene... Yo igual puedo contar un montón de historias a partir de haber presentado la historia de X personaje con la que mucha gente se identificó y que le ayudó a saber cómo relacionarse con ciertas cosas o administrar ciertos problemas. Pero también este éxito o el tener cierto éxito determinado por ti o por los demás, pues implica disciplina. O sea, yo siempre he dicho que el éxito va de la mano de un ser disciplinado, incluso hasta un poco autoritario, contigo mismo y sin querer a veces con las personas que te rodean. Pero es que si no hay ese orden, no llegas a un siguiente escalón. Yo siento, no siempre tiene que ser así, pero sí creo que tiene que haber esta forma de ser de pronto tan millennial. Por eso creo que los éxitos se notan un poquito menos, porque no llegas de una forma como pisando tan fuerte, pero implica mucho sacrificio. Te llevas gente en el camino, te llevas parejas en el camino, te llevas hijos en el camino. Entonces, por eso siempre el éxito en ese sentido será un poquito a medias, ¿no? Bueno, es que estamos estamos acostumbrados a tener esta idea romántica del éxito, que un día llegas al éxito y entonces todo en tu vida se compone. Eso. Y no como si fuera un camino. Me llama mucho la atención porque muchas veces en terapia la gente dice, es que para mí esto es una carrera, no maratón, o para mí esto es un maratón y una carrera. En realidad la vida es la vida, no es ni una carrera ni un maratón, porque no es que si tú logras algo, ya llegaste a eso y se terminó, no hay nada más. No, y como si ya no tuvieras que seguir luchando porque ya llegué. Exactamente. No, ¿cuánta gente has visto que vive de sus éxitos del pasado? Que tiene un presente que sobrevive de los éxitos del pasado. Es que yo antes, y es que yo cuando hice tal proyecto, yo cuando fui hice tal programa, o cuando fui, en vez de estar hablando de sí y hoy, o sea, de eso te tiene que haber dejado algo para que sobreviva tu vida hoy, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando cuando se te cobra factura por ser más exitoso que los demás, en tu familia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no te ha tocado o a tanta gente no le ha pasado
que es el que más gana de la familia y entonces pareciera que está obligado a pagar las facturas de los demás. Entonces, si tú eres el hermano rico, a lo mejor si se enferma tu hermano de al lado, pues es que mi hermano seguramente me va a poder pagar. Lo puedes hacer si quieres, pero no es una obligación. Es decir, no es una factura que tendrías que pagar por haber sido más exitoso que los demás en la familia, ¿no? Y eso es algo que debemos repetirse mucho. Y es muy difícil porque, a ver, yo lo vivo y lo he vivido siempre como un conflicto porque hay una parte de mí que sí quiere ser sensible, por ejemplo, con mi hermano. Uh-huh. Tú sabes, mi mamá tuvo un hijo de su segundo matrimonio. Yo fui alguien a quien mi hermano fue como mi bebé. Y en una familia de violencia familiar, y aparte mi hermano nació con un problema neurológico, con hidrocefalia, que le ocasionó una serie de efectos secundarios, pues fue difícil su formación y educación. Entonces mi hermano es hoy una persona que no cumple plenamente con todos los elementos de un adulto completo. Uh-huh. Y pues se lo fomentaron sus papás, al que todo le dieron precisamente en ese sentimiento un poco de culpa de que este niño nació en un ambiente de violencia y aparte tenía un problema de salud. Y hoy mi hermano es un bueno para nada. Y a mí me llamó mucho la atención hace unos 3 años que me dice, no tengo dinero. ¿Y no te importa que tu hermano pudiera estar escuchando este podcast? Pues es que se lo digo. O sea, no, la verdad es que si lo escucha, se lo voy a decir tal cual. Hace unos 3-4 años, mi hermano me habla y me dice, oye, quiero que me des dinero. Es mi cumpleaños. Uh-huh. Chinga. ¿Por? Y le dije, oye, pues es que no es así. Es que a ti te va bien y a ti te va bien y entonces tú me tienes que ayudar. Y con eso me puse como loco, porque yo siempre lo he apoyado, uh-huh. Pero me puse como loco cuando me dijo, a ti te va bien, tú me tienes que ayudar. Sí, claro. Es que hay gente que, o sea, hay familias que dan por hecho que tienes que pagar de alguna manera una factura más alta tú porque te fue mejor. Y lo ven como si fuera una cuestión de suerte. O sea, a mí alguna vez miembros de mi familia me han dicho, es que tú has tenido tanta suerte. No, perdóname, yo no he tenido suerte. Yo he sido súper disciplinada, he trabajado sin parar durante más de 30 años, me levanto a las 5 de la mañana todos los días de mi vida, o sea, no es de suerte. Que nací con ciertas aptitudes que me permitieron escalar quizá un poco más rápido. Tú con eso hiciste algo. Pero supiste qué hacer con ellas. Porque ¿cuántas personas no conocemos? Fíjate, esto me remitió a una cantante cuya historia, por cuestiones circunstanciales, me tocó vivir más de cerca. Yuriria, la cantante que tiene esta voz hermosísima. Y bueno, lo que pasa es que ella comenzó en TV Azteca, en este proyecto de la academia. Yo en esa época, pues coincidíamos en maquillaje, en los pasillos y todo. Y yo veía cómo Yuriria sufría el que de pronto cuando se descubre en ella esta estrella, todo el mundo la llamaba, todo el mundo quería entrevista con ella, todo el mundo quería, y ella padecía que esta bondad que la vida le había dado, como esta voz privilegiada, le generara esta popularidad que hacía que todos los medios la estuvieran buscando. Y ella lo padecía. Estaba enojada de ser famosa. Y mientras todos alrededor, disqueras y tal, pues lo que querían era aprovechar esta maravilla de talento que tenía. Y para ella eso no, o sea, ese no era el éxito que ella quería. Ella lo que quería era cantar, expresar su arte, pero no quería todo lo de alrededor. Pues sí, pero sin todo lo de alrededor, tampoco vas a poder expresar tu arte. O sea, es que, ¿sabes? Es como este camino de ida y vuelta que es igual de sinuoso. Vuelvo a decir lo mismo, la idea romántica del éxito, que un día te llega, se presenta y te dice, mucho gusto, soy el señor éxito y entonces ahorita tu vida va a ser maravillosa. ¿Cuántos actores, actrices, cuántos grupos musicales que tuvieron el One Hit Wonder uh-huh. y que finalmente no se acabaron consumiendo por ese éxito? Lejos de jugar en su favor, ¿cuántas actrices se destruyeron a partir, o actores se destruyeron a partir de haber tenido un gran éxito y luego pues acabaron en drogas, acabaron en deudas, acabaron en delitos, acabaron en situaciones muy, muy graves? ¿Cómo se llama esta cantante? Tú seguramente te acuerdas del programa creo que es el de Britain Got Talent, la que cantó I Dream a Dream de Los Miserables. Susan Boyle. Que cuando llega se ríen de ella porque pues físicamente no era la imagen de
el éxito. Sí, claro. Y que luego sale con esta voz privilegiada, pero si recuerdas, ella se volvió muy famosa y acabó en una depresión profunda Sí, y finalmente se retiró de los escenarios porque manejar el éxito implica también un trabajo. Sí, por supuesto. Fíjate, me hiciste acordar ahorita, bueno, toda esta conversación me hace recordar un momento en mi vida profesional que fue determinante. En un momento de mi vida yo tenía todo el trabajo del mundo, o sea, hacía 400 cosas a la vez y tenía un noticiero de una revista de noticias en el Canal 7 que se llama Hola México, y al mismo tiempo hacía historias engarzadas, y al mismo tiempo tenía la columna del periódico, y al mismo tiempo conducía eventualmente cosas, pues, digamos, diferentes dentro de la empresa, y era como la conductora que siempre estaban pidiendo para hacer cosas como más ejecutivas, más tal. En fin, tenía muchísimo trabajo. Y vienen cambios en la administración de la empresa televisora, y entonces quienes llegan deciden que quieren un cambio en los contenidos en ese momento. Total, sale del aire al mismo tiempo la revista de noticias en la que yo estaba todos los días, sale del aire Historias Engarzadas, que estaba los sábados, con muchísimo mucho éxito, y sale, en ese momento no estaba al aire Campañando, porque pues Campañando es este programa que yo suelo hacer durante las elecciones. Entonces, pues literalmente me quedo girando en un tacón, y es esta anécdota que te cuento cuando yo digo, necesito hacer un alto, porque de pronto me sacan o me salgo de la burbuja del éxito. Y ahí es donde te vas a dar cuenta qué es el éxito. Porque las personas que te siguen buscando, te dejan, o sea, que te buscaban, te dejan de buscar. Porque deja de sonar el teléfono tanto como sonaba, porque la agenda comienza a verse vacía. Entonces, cuando yo me voy a este monasterio en Francia, que ya les platiqué aquí alguna vez, me acuerdo que llegué y lo único que te preguntaban era, porque ahí se hablaban 3 idiomas. Se hablaba el vietnamita, el francés y el inglés. Y entonces lo único que te preguntaban es, ¿cómo te llamas y en qué idioma te puedo hablar? O sea, ahí no importaba si había salido en la tele o no había salido en la tele, si escribías en tal periódico o no, o si no hacías nada en tu vida, o si te dedicabas a ser ama de casa. Ni importaba si eras hermana de, o hija de, o esposa de. O sea, eso no era irrelevante. Es decir, todas tus etiquetas se te caen. Y cuando todas tus etiquetas de éxito también se te caen, en un lugar donde nadie sabe, ni te ha visto nunca en la tele, ni te ha escuchado nunca en el radio, ni ha leído ninguno de tus artículos, ni te ha visto en ninguna conferencia, cuando llegas a un núcleo, a otra burbuja, donde nunca antes habías existido y ahora vas a empezar a existir solamente por cómo te llamas y en qué idiomas hablas, creo que fue una de las peores crisis de mi vida, porque entonces ahí sí no sabía yo si era tan inteligente como creía que era, si era guapa, si no era guapa, porque de repente te rodeas de gente que todo el tiempo te está diciendo, ay, qué guapa te ves hoy, y en realidad no sabes si están quedando bien contigo o si sí te ves guapa, o si eras tan simpática porque eres la mil amigos cuando estás en la cumbre, y cuando empieza a dejar de sonar el teléfono, se te quita lo simpático. Se te quitó lo simpático, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo lloré 3 días porque no sabía quién era. O sea, en ese momento en donde lo único que yo tenía mi nombre propio es mi nombre propio, Mónica, no había más. Y no tienes ni idea la lección que fue para mí, porque a partir de ahí dije, yo tengo que construir algo adentro. O sea, mi mayor tara emocional está en pensar que soy a partir de lo que soy afuera. Pero nunca nada ni nadie me lo había mostrado con esa claridad, y me di cuenta los inmensos vacíos de personalidad real que tenía. Es que el éxito también es un espejito brilloso. Un espejismo. Que nos ciega. No es un espejito, es un espejismo, porque la mayoría de las veces lo que estás viendo no es necesariamente la realidad. Un buen amigo que fue funcionario de primer nivel, yo le mandé regalo para su cumpleaños como todos los años hace algún tiempo, y me dice, yo acostumbraba a recibir recámaras completas de regalos. O sea, como funcionario, entonces le mandaban abogados, le mandaban diputados, senadores, le mandaban
gobernadores, embajadores. Dice, este año fuiste la única persona que me dio un regalo. Claro. Dice, Claro. ¿por qué? Porque ya no es. Ya ni se acuerdan de él. Y si se lo encuentran, y dice, y ahora muchos si me encuentran en la calle ni siquiera me saludan. Cuando antes corrían para tomarse fotos con él. ¿El éxito es hereditario? Bueno, yo ¿Tú creo que en una crees? yo creo que en Yo una creo que familia no, ¿eh? ¿Tú qué no crees? hereditario, sino en una familia en donde tú creces y hay alguien que es disciplinado y a partir de la disciplina obtiene ciertos resultados, aprendes ese hábito, aprendes, lo ves. Tú sabes que uno de los aspectos más importantes para el aprendizaje Te lo en voy a una rebatir. familia Tengo es- mis dudas de lo que estás diciendo, pero ahorita que acabes tu idea. Va. A ver. Pero o sea, en psicología se dice que la forma en la que aprende un niño es por imitación. Entonces, si ve una conducta en una familia en donde hay disciplina, es más fácil que el niño sea disciplinado. En una familia en donde hay indisciplina, es más fácil que el niño sea indisciplinado. Si tú ves a tu papá que tiende a tener ciertas características y esas se reconocen, es mucho más probable que reproduzcas esa forma de relacionarte con las responsabilidades y por lo tanto con los resultados. Yo a mis amigos siempre, a mis amigos y a mis amigas, siempre les recomiendo humildemente que cuando tengan un hijo o cuando han tenido un hijo, que no le llamen igual. O sea, yo a mi hija nunca le hubiera puesto Mónica. O si tú, Francisco Rivas, tuvieras un hijo, yo te recomendaría no le vayas a poner Francisco Rivas, Yo por me llamo favor. como mi papá. Bueno, por eso, pero muchas veces eso, cuando tienes un papá o una mamá muy exitosa, pesa una lápida sobre tu espalda de expectativas de los demás. Es que va a ser como su mamá. Y si se dedica a lo mismo y no es como su mamá, y no es tan bonita como su mamá, o tan talentosa como su mamá, o no es Tan tan simpática. efectivo como su papá para los negocios, o para el empresariato, o para la academia. O no tiene las mismas tienes- ambiciones. Para empezar, yo no quiero ser, o sea, no, o porque si eres hijo de un político muy importante y muy famoso, resulta que casi te tienes que dedicar a la política. Bueno, ahí está Pelé. A mí me tocó entrevistar a Pelé y tuve la oportunidad en 5 minutos que me dieron para esa entrevista, preguntarle por su hijo, que además tenía muchísimos problemas de drogas y adicciones. Imagínate ser hijo del rey Pelé. Y como él me decía, bueno, lo primero con lo que yo me enfrenté con este hijo es que mi hijo, uno, decidió dedicarse al fútbol y yo tenía terror, porque sabía las expectativas que había encima de él. Y 2, yo era el que metía los goles, porque yo era futbolista. O sea, yo de los futbolistas era delantero o el que metía los goles. Y mi hijo le tocó terminar estando en la portería, mucho más vulnerable. Porque si no detenía los goles, como el hijo de Pelé, no iba a detener un gol. Pero ¿cómo? Si Pelé era el gran goleador. Imagínate, claro, ¿dónde terminó este joven o este muchacho, hijo del Ohey Pelé? Pues terminó en clínicas de rehabilitación y siendo siempre un dolor importante para su padre. Mira, hay casos muy interesantes. Quien no ha visto la serie Succession, que está en sí. HBO, Todo el mundo véanla. me la ha recomendado, yo sigo sin verla. Es muy interesante porque te habla precisamente de una familia que tiene, donde hay un patriarca, que como tú dices, él es el patriarca todopoderoso, el exitoso, etcétera, y cómo afecta a las personalidades de los hijos, los que quieren arrebatar, los que están en evitación, entonces para no confrontarse con esa figura deciden ni siquiera competir, Sí. etcétera, etcétera. Hay un caso de la vida real muy interesante. Tú sabrás que uno de los que hizo crecer la fábrica Fiat, dueña de, en este momento es dueña de Chrysler, pero en su momento Sí. de Ferrari, de Lancia, de Alfa Romeo, era Gianni Agnelli. Gianni Agnelli se casa con esta mujer bellísima, una princesa napolitana, Marella Caracciolo, y tienen 2 hijos, una drogadicta y el otro también. Y uno de los hijos acabó muerto precisamente casi en situación de calle porque se perdió en las drogas. Y ahí tuvo, o sea, literalmente la familia sobrevivió por unos sobrinos, pero los hijos siempre vivieron. La hija, y cuando se murió Gianni Agnelli, se agarraron hasta de donde pudieron peleándose la herencia, la hija y la mamá. Y el hijo peleando con esta figura de Gianni Agnelli, que era guapo
inteligente, sofisticado, exitoso, rico, y toda Italia en su momento se le hincaba. Me hiciste recordar la historia de la paternidad dolorosísima, me imagino que tiene que haber sido, pero también con una dosis importantísima de egoísmo, de Carlos Fuentes, este escritor mexicano tan importante en la cultura mexicana. Y pues imagínate cómo es ser hijo de Carlos Fuentes, cómo es crecer en esa casa llena de celebridades de la cultura, de la literatura, de la academia, y terminar muerta, como sucedió con su hija, abajo de un puente, por una sobredosis, embarazada de 8 meses, de quién sabe quién. Y otro hijo que también se quitó la vida. O sea, es decir, los hijos de uno de los intelectuales más importantes, no nada más de México, del mundo. Del mundo. Del mundo. No quiero decir de ninguna manera, y con esto tengo que ser muy cuidadosa, no quiero decir de ninguna manera que fue tan aplastante y tan fuerte el estigma o vivir con ese éxito de ese tamaño y la bola de compromisos que eso implicaba del papá en que los hijos hayan acabado ahí, pero sí hay una dosis de cómo pudimos haber administrado mejor esa situación, porque al final que le pase a uno, pues es una muy mala suerte. Que le pase a tus 2 hijos, pues ya te tienes que cuestionar algunas cosas, ¿no? Es que pues el éxito es una tiene historia que viene de una historia de un inmenso éxito. Porque esa es la otra cara del éxito y no todos a partir de ahí alcanzan a construir su antifragilidad. No todos los grandes exitosos vienen de entornos de éxito. Por eso ahí es donde hace poquito, entrevisté recientemente para El Nido de la Garza a Eufrosina Cruz. Y Eufrosina me decía, yo no acepto eso de que origen es destino. Yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena, o sea, de ser una mujer indígena, de haber hecho muy tarde mis estudios, de haber aprendido tarde a hablar español, pero no acepto que mi destino no sea tener una casa igual de bonita que la tuya, solo porque vengo de una comunidad indígena que hace 40 años ni siquiera aparecía en el mapa. Entonces, regresamos a esa pregunta. ¿Origen es destino para el éxito? Yo quiero pensar que no. No, te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que hay una prevalencia que tú favoreces ciertas cosas y en donde, fíjate, ahorita que lo estamos diciendo, tal vez lo que me faltó decir hace rato es que no puedes nada más enseñarle un caminito de disciplina a las personas, tienes que nutrirlas emocionalmente. Claro. Y hay que decirles que tú puedes hacer las cosas a tu manera y que tu manera puede estar bien. Pero tú no puedes nutrir emocionalmente a alguien si tú no te nutres emocionalmente y te preocupas por ello, porque algo que sí acompaña el éxito es la soberbia. Uy, definitivamente. ¿Y de qué manera? ¿No? Porque no es lo mismo ser una persona que genera muchísimo dinero y encontrar o poner, como lo vemos en las grandes empresas, nichos altruistas, ¿no? Porque todos los grandes emporios cubren como esta cuota de altruismo. Todas. Lo cual no significa que seas internamente altruista. No. No. Mira, si lo sabremos nosotros que tenemos que vivir en el observatorio de donaciones porque nunca hemos recibido un fondo público, ahí lo vemos. O sea, hay gente que genuinamente tiene el interés de apoyar porque quiere que este sea un país en donde las leyes se respeten, y hay otros que lo hacen nada más para limpiarse la cara y otros que lo hacen por una cuestión de simple y sencillamente normativa, ¿no? Claro. A mí me conviene donar en vez que pagar impuesto o en vez de, no sé, X o Y cosa. Pero efectivamente, tú no puedes dar lo que no tienes. Si el éxito que tú persigues es a cualquier costa, evidentemente vas a enseñar a que, pues, por obtener el éxito vas a pagar cualquier precio. Y tampoco se trata de pagar cualquier precio. Yo estoy seguro que tú a lo largo de la vida tomaste esas decisiones, tuviste que hacer sacrificios, pero también hubo cuestiones en donde dijiste, no, a ver, espérame, yo no para tener éxito voy a decir cosas que van en contra de lo que yo creo. Ni voy a dejar de hacer cosas, porque a mí, por ejemplo, en materia de maternidad, a veces sí ha habido personas y familia que han sido bastante duros conmigo, incluso en las redes sociales, incluso por decir,
tú por ocuparte más, o sea, es decir, por ocuparte tanto de tu desarrollo profesional, no Estás atendiste atendiendo a tu hija como debía de haber sido, pues según quién, ¿no? Y según qué. O sea, yo tengo una hija que es tatuadora profesional, que tiene gran parte del cuerpo tatuado. Yo lo veo como que es un museo, que su cuerpo es un museo Es y su hay expresión. una serie de obras de arte expuestas en su piel como un lienzo. Así lo veo yo, así lo ve ella. Y hay gente que no, hay gente que ve a una niña abandonada y como la mamá no la atendió y entonces se hizo eso en el cuerpo. O sea, es según el cristal desde el que lo veas. Pero para mí mi hija es una artista y ella es feliz, que eso es lo único que nos debe de importar. Eso por un Imagínate lado. qué mal hubiera sido que tú le hubieras obligado a hacer tu clon. Mi clon, no, eso por un lado. Bueno, ella desde chiquititita me dejó clarísimo Que no que iba a ella, ser Mónica que Junior. ella no iba a ser Mónica Garza, ¿no? Clarísimo. Pero a lo que voy es que también yo tomé la decisión en un momento dado, sabiendo y estando perfectamente consciente, uno, que me apasionaba lo que hacía, que lo que yo hacía, que era mi pasión, implicaba muchísimo tiempo y parte de ese tiempo que le correspondía a mi hija, mi pasión se lo iba a robar. Y tuve que tomar la decisión de seguir adelante o no. Yo tomé la decisión de seguir adelante porque también pensé, si yo me quito las pasiones por atender lo que la sociedad decide que debo de atender, no lo que yo quiero atender, quizá me voy a poder empezar a convertir en un monstruo que va a hacer más daño por no estar haciendo lo que realmente le apasiona y después cobrar otras facturas, ¿no? Y tu hija es una exitosa. Exitosísima y sobre todo antifrágil. Como somos al final de esta primera temporada. Y como pretendemos que sean todos los que nos han escuchado a lo largo de estos 12 capítulos, gracias infinitas. Ojalá pronto volvamos a estar juntos. Gracias y no me queda más que decirte te quiero y te admiro. Te quiero y te admiro más y a todos ustedes, pues en el camino andamos. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos. Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.